Si va al llano le van a decir que, si preguntan una dirección le van a decir a la vuelta la mata, pero ¿de cuál mata? Pero usted tiene que llegar, tiene que defenderse. Es un dicho muy nuestro. La Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Fahrenheit 451, en asocio con El Tiempo, en el marco de Me Cuido Activo, presentan Salón de la Fama, Historias en Yo Mayor, podcast compilatorio. Pues veo que aquí convergen muchísimas regiones entre nosotros mismos, entre los presentes. Cada uno estamos representando una región diferente. En mi caso, estoy hablando de Santander. Si hablamos de mi municipio, Güepsa, Santander, que es un municipio vía Bucaramanga, adelante Barbosa, entonces la gente empieza a preguntarle a uno, ¿y eso dónde queda? ¿Eso qué hay allá? Y en este momento yo puedo decirles a ustedes que Güepsa, Santander está catalogada como el primer municipio panelero y cinematográfico de Santander. Ahora bien, en cuestión de costumbres, pues si habláramos de platos típicos, pues cada uno tiene su plato típico en la región y en este momento pues en Santander hablamos del mute santanderiano, hablamos de la pepitoria, hablamos de una cantidad de platos, el tamal santanderiano, una cantidad de platos muy deliciosos. Pienso que el deleite en reconocer sabores de las regiones es lo que nos hace que de verdad podamos decir, así lo hacemos en nuestra región, así podemos degustar, disfrutar platos de sal, platos de dulce. Y si hablamos de festividades, en Vélez también hay una celebración. Recuerdo cuando éramos niños, mi papá siempre nos decía que íbamos a Vélez el 7. Ir un 7 de agosto al Festival de las Flores, ahí en Vélez, Santander, de donde es oriundo mi padre. Entonces, son cosas que se conservan en la tradición y bueno, habría muchísimo, hay mucha tela para cortar en toda esta temática que es muy bonita y hago énfasis es en el arraigo que debe tener uno por su tierra, así como tener el lujo de traer una panela de allá de Güepsa. Mamá tenía la costumbre siempre de elaborar con sumo cuidado los tamales famosos tolimenses. Era un ritual que se podía llevar uno hasta un día entero haciéndolo, porque era muy específico el paso a paso que había que hacer, comprar las hojas, cortarlas o asarlas, que era pasarlas por candela. El guiso era un guiso que tenía que ser expresamente hecho con mucho cuidado, muchos cominos, mucho tomate, porque eso se agria o se daña. Y recuerdo hasta hace 2 años, en diciembre que ella falleció, ser la guía de esta elaboración, que era magnífico porque el doble nudo era el de papá porque tenía doble presa, y pues eso fue y será, creo, llevado en vida todo el tiempo, pues porque era una excelente oportunidad para reunirnos y junto a ella esperar así fueran las 8 horas, las 9 horas de elaboración para poder disfrutar en familia pues el famoso tamal tolimense. Trataba de recordar cómo es la pesca de un pescado que es muy tradicional acá donde yo vivo, que es la guaraguara. Es una especie de pescado que es de río y él se pega mucho de las piedras de los ríos. Entonces yo recuerdo que cuando éramos muy pequeños íbamos con mis padres a los ríos y eso, iban pescadores con nosotros y pescaban ese animalito con arpón. La escama no se puede quitar como las escamas de los otros peces con un cuchillo. Tienes que cocerlo todo y después que está cocido quitárselo manualmente. Pero con ese animalito se hace una sopa muy, muy sabrosa y se combina generalmente con cangrejo. En Ocaña, que es una ciudad de más o menos 120, 130 mil habitantes, hay cerca de 150 puestos de fabricación de arepas, donde en promedio en cada puesto hacen entre 300 y 500 arepas diarias. Esto está llevando a que la nueva generación no está haciendo sus propias arepas.
sino que sencillamente van, compran, rellenan y comen. Incluso ni siquiera se las llevan a la casa, a veces en el mismo sitio donde las venden, las pueden consumir con el relleno que quieran. Entonces la gente prefiere pagar eso para ahorrar en otras cosas y no perder tiempo cocinando. Yo me acuerdo de niña, y eso, las 11 era algo pues muy especial, muy bonito. Eso era con una visita, la invitación, y se llegaba y pues había toda la vajilla puesta para servir el chocolate, las colaciones, y era algo pues con etiqueta. Ahora pues uno llega y toma un café, se lo sirven a uno ahí, coge uno el pocillo y un pedacito de torta y se sienta en cualquier lado de la casa. Y especialmente era el chocolate. Bueno, en Santander se toma el chocolate o se tomaba sin leche, pero para unas 11 muy especiales, si alguien quería con leche, bueno, se ponía la leche. Yo acostumbré a tomar el chocolate con leche en Bogotá. En Antioquia también es el chocolate sin leche. Es más, en Antioquia no se dice las 11. Yo tuve una amiga de Bogotá y yo nunca había estado con, pues, como que me invitaran a unas 11. Y llegué ella y me dice, ay, vamos a tomarnos unas 11citas. Y yo, ¿qué? ¿Unas qué? ¿Cómo nos comemos las 11, por Dios? Y entonces ella decía, y yo, ¿y cómo así que las 11? No, pues comemos algo aquí. Y yo, es algo. Y yo pensaba que era que nos iba a... Y yo, pero ¿cómo se va a comer uno las 11? Pues no, yo nunca había escuchado decir que las 11, para nosotros en Antioquia es la media mañana y el algo. Media mañana en la mañana y media tarde, o sea, el algo en la tarde. Pero yo pensaba que solo era en Bogotá que se toman el chocolate con leche. La palabra coger en norte de Santander y Venezuela tiene una connotación fuerte. Yo me gané un problema por allá cuando todavía bailaba y fregaba, estaba soltero en ese momento que estaba viviendo yo en Cúcuta. Entonces me fui a una discoteca, me presentaron a una niña y entonces yo le hablé de coger y ese es el problema en el que me metí. Mis amigos fueron los que me dijeron, no, es que usted, hermano, acabó de embarrarle. ¿Cómo así? Es que coger es agarrar, sostener algo. En Antioquia eso, pero allá en norte de Santander y en Venezuela eso tiene una connotación sexual muy, muy pesada y me metí en un problema con eso. Me acuerdo ahora en Santander se dice mucha bolera, mucha bolera. Entonces, eso quiere decir, está hablando, de tanto molestar, de eso. Uno le dice, es mucha bolera. Aquí utilizamos el término perendengue, que seguramente puesto en Tunja, Boyacá, nadie entiende qué es esa vaina. Y mire, arregle esa bicicleta rápido, sin tanto perendengue. Es sin ponerle tanto misterio, sin tanta... Hágalo rápido, no se complique la vida. Sipotúo, mameyú, algo grande, algo muy grande, estrambótico. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Guapi, en el departamento del Cauca, en la costa pacífica, yo cuando llegué, yo casi no entendía, hablaban español, pero yo no entendía qué era lo que decían. Yo decía, pero Dios mío, ¿será que es que no comprendo? Y muchos meses después que estuvimos allá, llegó una brigada, una patrulla aérea que hacía brigadas de salud allá en Guapi, y ya como manejaba todos los dichos, me pusieron a ser intérprete para el otorrino, por ejemplo, que iba. Entonces, es el mismo médico de ahí se reía porque, por ejemplo, llegaba la paciente y le decía, doctor, es que yo estoy cancelada. Entonces, él me miraba, digo, no, es que le ligaron las trompas. Decía él. Después decía, que tengo un code para arriba y un code para abajo. Entonces era vómito y era diarrea.
pero ellos tenían sus dichos y sus formas de decir que uno a veces, y ellos hacen mucho, ¿qué diría yo? Onomatopeyas, hacen, por ejemplo, están hablando y ellos te dicen y ruá, y ru, y tracatrá, y como imitando los sonidos de lo que dice, y uno al principio es, ¿pero qué es lo que me dice? Hay muchas cosas que se tienen como tradiciones, ¿no? Pero cada familia tiene su tradición. Por ejemplo, nosotros vivimos en una vereda y mi papá siempre fue muy especial. Y cuando la hermana mayor, cuando fue a cumplir los 15, él llevaba siempre a la Plaza de Flores y a vender las cosas, a vender los productos, ¿no? Y de allá le trajo un vestido a mi hermana, hermoso, un vestido hermoso. Y ese día, con ese vestido, se la llevó al zoológico con mi otra hermana, la menor, y allá se tomaron fotos, aquí y allá se tomaron fotos, eso fue muy bonito, muy especial. Y luego en la casa, como en la vereda nosotros hacíamos, se juntaban mucho las casas de mi vereda, fue toda la gente, pues todos los amigos, y brindamos, o sea, se brindó, no se tomó fotos porque no había cámaras. Y conmigo, a mí nunca se me olvida, me llevó al Parque Bolívar por la noche con dos amigas mías, mi papá con dos amigas mías y yo. Es que es una belleza, mi papá era una belleza. Y allá nos tomamos fotos en la fuente, hermosas, unas fotos divinas en la fuente del Parque Bolívar. Y luego en mi casa, ni siquiera mi papá fue el que lo organizó, sino que todos los amigos, yo tenía amigos por donde fuera, todos los amigos de la vereda se unieron y se fueron allá y brindamos, bailamos, ¿qué no haríamos? Entonces yo digo que eso es como lo lindo, como lo que es una fiesta. Bueno, les cuento que en mi familia, una familia pues paisa, algo convencional, se celebraba mucho en diciembre esconder el niño Jesús. No se me olvida que en un diciembre mi papá se las dio de a esto no lo encuentra nadie y qué tal cosa, y cogió el billetico más grande de la época y lo escondió. Obvio, él pensó, nadie lo va a encontrar. Y la idea era frío, 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 caliente, 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 para poderlo orientar a uno de dónde estaba el niño Jesús. Después de buscar y buscar y buscar, eso se fue más de una hora y mi papá era una papeleta, gozador, mejor dicho, lo que usted quiera. Hasta que a lo último yo me acerqué a una arita donde mi papá sembraba cositas. Y mi papá pone esos ojotes, yo dije, uy, por aquí es. Voy a mirar y a mirar y a mirar, pero tan imposible que no sé por qué busqué donde era muy poco probable. Y había escondido mi papá en una cebolla de esas grandes de las que sembraba, le había quitado la parte de arriba y había enrollado el billetico y lo había metido en la cebolla. Mi papá me miró como quien dice, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo lo encontraste? Yo saqué feliz el billetote oliendo a cebolla y mi papá decía, pero acuérdese que es para compartir. Claro, él no esperaba que una niña de 6 años me iba a pillar un billete tan grande. Yo todavía me acuerdo de las escondidas del Niño Jesús, porque no siempre metíamos el Niño Jesús, sino una notica para darle un espacecito aún más pequeñito y un grado de dificultad mayor. Después nos sentábamos a hacer la celebración normal. Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. Y para mí, desde el momento en que me subo al bus y arranco para cualquier pueblo de Boyacá, es la emoción, el afán de llegar, primero a pasar por la laguna del Cisgar, que desde pequeña yo lo traigo en mente, y así sucesivamente el puente de Boyacá. Y bueno, últimamente he ido a las fiestas de aguinaldos boyacenses en diferentes pueblos. La emoción a mí nunca me la cambiarán, yo soy como una niña pequeña. Y buscar las almojábanas, las arepas, todas las comidas especiales de Boyacá, como el cocido boyacense. A mí todos esos sabores me llaman, el cuchuco de gallina. Todos esos sabores para mí son una dulzura
y de las más orgullosas de ser boyacense, yo. No, a mí esa vaina me emociona. Y empezar a ver, ya cuando voy saliendo de Cundinamarca, ya esa manta, esa colcha de retazos en diferentes verdes, morados, cuando está la papa en flor, los maizales, alberjas, flores, frutos, es una emoción. Para mí no le cambio un paseo a algún pueblo de Boyacá, porque a mí sí me gusta conocer mis pueblos. O sea, yo quisiera cada vez y conocer hasta el último rinconcito y el pueblito más pequeño de mi tierra hermosa que tanto amo y la llevo en el corazón. Yo creo que me voy a morir pensando en mi tierra y tratando de ir siempre.